este segundo bloque de MD Noticias estamos recibiendo con muchísimo gusto al futuro ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, a quien le agradecemos estos minutos esta mañana. Bienvenido. Muchas gracias, buenos días. Bueno, unos días de muchísimo trabajo. Ayer hubo justamente una reunión de transición con las actuales autoridades del Ministerio de Trabajo. ¿Cuáles fueron los principales temas o con qué impresión se quedó tras la misma? Bien, las reuniones hasta ahora están siendo todas bien. Creo que están siendo bien porque todavía no estamos en el gobierno, que estamos en la etapa de transición. Somos, en este caso, un equipo del Ministerio de Trabajo designado, pero que nos permite esta posibilidad de, sin tensiones, sin muchas presiones, aunque con preocupación, ir manteniendo las entrevistas con las distintas ramas de la actividad, tanto gremiales, sindicales como empresariales. En este caso, lo de ayer fue con la industria láctea, que tenía un plenario nacional. Habían allí representantes delegados de más de 15 empresas y cooperativas de todo el país, y explicaron muy bien. Daba gusto escuchar también el relato que nos hacían las trabajadoras y los trabajadores en torno al conocimiento del ámbito donde trabajan, el compromiso que tienen, ¿no? Me parece que no es normal a veces la imagen que se traslada, o que nosotros mismos en el movimiento sindical trasladábamos antes también, en cuanto al compromiso de los trabajadores y las trabajadoras con la producción, con su industria, con su desarrollo. Yo creo que fue una cosa muy seria, obviamente preocupante también por la situación de la industria, en torno a lo que viene siendo una constante que nos están reclamando los distintos sindicatos y federaciones, de que reclaman al gobierno que va a asumir y a los gobiernos del país más compromiso en defensa de la industria nacional. Habida cuenta que si la industria nacional se potencia, se desarrolla, crecen, generan más puestos de trabajo, y estos puestos de trabajo pueden tener más diálogo, tienen más contenido, mejores salarios, que es lo que reclaman normalmente los trabajadores. ¿Cuáles son los conflictos de los que ha venido recibiendo información desde el Ministerio, de los contactos que además han tenido, porque han tenido con industriales y también con sindicatos industriales? ¿Cuál les preocupa más como próximo problema? Bueno, el de ayer termina con un relato. En la industria láctea hay problemas, particularmente una de las empresas es la que tiene más problemas, la empresa de Cerro Largo, Coleme, en donde se está en conflicto, donde se inicia una marcha, una movilización, están en una carpa los trabajadores. Hay despidos, un despido de una parte importante de la plantilla, y oh casualidad, los despedidos son los sindicalistas. Entonces, bueno, ahí es complicado, muy difícil por la situación de la empresa, que es una cooperativa, por la situación de la producción, por el departamento y la localidad en donde están. O sea, hay un conjunto de elementos que juegan alrededor de este conflicto. Nos fuimos con una gran preocupación, además de otras complicaciones que ya están avisorando ellos que pueden ocurrir en el transcurso del año. Después, sí, la industria láctea, porque también la industria frigorífica es otra de las preocupaciones también. Porque ayer, después de todas las reuniones que hemos mantenido durante el día, terminamos en la transición con el ministro de Trabajo actual y su equipo, trasladando estas preocupaciones. Y también allí está la industria cárnica. Y es un signo más que preocupante, más allá del conflicto, que las dos principales industrias del país, señeras desde todo punto de vista, la industria frigorífica y la industria láctea, tengamos problemas, dificultades, situaciones de conflicto. Así que hicimos un repaso con el ministro actual, ellos están trabajando, actuando, hay algunas medidas que se van a estar convocando por parte del gobierno actual, así que esperemos poder ayudar y salir de esa complejidad. Me imagino que va a ser difícil mantener, o cuál va a ser el equilibrio para, bueno, lograr mejores empleos, mejores salarios y que las empresas también puedan seguir desarrollándose. Porque ayer estaba escuchando algunas declaraciones que ha hecho, decir, bueno, también es importante el desarrollo de empresas fuertes para que pueda pasar esto. ¿Cuál es el equilibrio? Porque a veces se ha acusado a gobiernos del Frente Amplio de estar bandeado para un lado. ¿Cómo será trabajar eso? Sí. Esa última parte que vos decís, y es cierto, está presente siempre en todos lados. Hay una mirada siempre medio de reojo, ¿no? ¿Qué va a hacer este gobierno de izquierda y del Frente Amplio con un sindicalista enfrente al Ministerio de Trabajo? Porque ese pasado que no reniego nunca, pero que a cada rato te lo recuerdan también, si vamos a estar favoreciendo para un lado y para el otro. Sin entender de que los hombres y las mujeres siempre sabemos ubicarnos en todo orden de la vida y cada cual hace las cosas. No está de mañana en el trabajo con el que lo cumpla feliz, aunque ese día esté cumpleaños. El cumpleaños se festeja de noche.
o de tarde con los amigos. Yo cumplí un rol en el movimiento sindical y tengo un rol en la vida política del país desde el final de la dictadura para acá. O sea, 40 años convivo con esa doble militancia. Ahora a mí me convocan para una responsabilidad de gobierno y el gobierno fue electo con la mayoría de los votos de la población. Por lo tanto, lo que tengo que hacer es comprometerme a llevar adelante ese programa de gobierno. Y el programa de gobierno del Frente Amplio le puso un énfasis importante a situaciones que hay que tratar de cambiarlas una vez por todas. No puede ser que hayan 600.000 trabajadores y trabajadoras que aún trabajando a final del mes no alcancen los 25.000 pesos por mes. Porque da vergüenza, no es un problema de lástima, da vergüenza que efectivamente cuando todo el mundo sabe que es difícil conseguir una vivienda de alquiler por 25.000 pesos y ese sea el salario de un trabajador, lo que supone que cualquiera de los dos en una pareja salga a costear el alquiler de la casa y el otro salario en todo caso para vestirse, vivir, pagar las tarifas públicas si es que puede hacerlo todo a la vez. Bueno, esta es una situación que hay que cambiar. No solo alcanza con la generación de puestos de trabajo, sino que puestos de trabajo de calidad. Y hay marcadamente la necesidad de que nosotros establezcamos ámbitos tripartitos y con todos los actores sociales y el propio gobierno también allí, en donde se generen puestos de trabajo de calidad, más cantidad de políticas de trabajo, más cantidad de iniciativas en las políticas activas de empleo, más medidas que nosotros estemos impulsando y al mismo tiempo que eso se devuelva. La construcción de las riquezas del país se distribuye en forma más equitativa, porque en nuestro país todavía hay ollas populares y hay merenderos en donde los niños toman un vaso de leche. Bueno, esto debería ser parte de la preocupación que en este caso en el Ministerio de Trabajo tenemos esa cuota parte de responsabilidad en solucionar. ¿Cuál está pensando que van a ser los principales acentos, además de lo que usted me decía? Pienso también en la reducción de la jornada laboral que se ha manejado. Si tuviera que decir 2 o 3 puntos que, bueno, le va a hincar el diente al principio de su gestión. Seguro que marcamos uno tiene que ver con los 25.000 pesistas, los salarios más comprimidos y más bajos, que en la ronda de consejos de salarios que hay que preparar de entrada porque se convocan para junio, allí vamos a tener que ver cuáles van a ser los lineamientos que el gobierno traslade para los negociadores. Un segundo aspecto tiene que ver en cómo se generan políticas activas de empleo y cómo en esa construcción una de las medidas colocadas arriba de la mesa puede ser la reducción de la jornada. Esa reducción de la jornada tiene que tener, y lo explicamos a cada rato, en cuenta que la ley de nuestro país marca 48 horas semanales en la industria y 44 horas en el comercio. Ya hay varias ramas de actividad, hay varios acuerdos bipartitos y tripartitos que marcan una carga horaria menor al costado de la semana, de manera tal de generar más puestos de trabajo para quien no la tiene. Y el tema de la competitividad o la productividad que se coloca arriba de la mesa siempre en las demandas, bueno, si todos están de acuerdo que el país tiene que ser efectivamente más competitivo, si tiene que haber y mejorar la productividad, bueno, coloquémonos el debate, la discusión, hay documentos elaborados en este mismo gobierno que está terminando ahora su gestión, se han convocado ámbitos, el propio ministro entregó materiales, hasta dónde lograron avanzar las partes en materia de esa discusión. Bueno, ámbitos para la discusión y la negociación. Y la última es la convocatoria pública que hizo el Frente Amplio de convocar a un gran diálogo nacional sobre la seguridad social. La seguridad social merece que tengamos una mirada muy especial, muy atenta, de manera de compensar y que no solamente una parte cargue con el costo de una reforma, ¿no? Me quedé pensando en esta 11ª ronda de consejos de salarios que se va a abrir en junio, que decía referencia. ¿Tiene idea o se está pensando ya de por dónde iría la pauta general? ¿Ya hay cifras? No. Ayer, al final de la jornada, estábamos en el edificio de la Transición y yo fui a saludar a Gabriel Odone, que estábamos allí porque tenemos algunas cosas para intercambiar punto de vista. Y somos conscientes de que en una semana o en 2 semanas tenemos que empezar a abocarnos a que nuestros equipos comiencen a intercambiar información y datos a los efectos de ir preparando los lineamientos, pero no hay todavía lineamientos. Ayer hubo una reunión de
de bancada, de la futura bancada de senadores, ¿no? en la huella de Sereñi, y se hablaron de cuáles podrían llegar a ser las principales, digamos, o las prioridades legislativas, ¿no? en una primera instancia. En principio no salió nada de trabajo, pero me imagino, ¿se está pensando en algún cambio de normativa o algún ajuste? Pienso con cambios que hubo en esta administración del derecho a la huelga o de ocupaciones. ¿Se está pensando en incorporar alguna de esas normativas vinculadas a temas laborales? Hasta este momento, es cierto, fue la primera reunión de los que van a estar ocupando la bancada de senadores. Todavía no ha ocurrido en la bancada de diputados. Cuando éstas se establezcan y a nosotros nos permitan ir avanzando más en la transición a nivel del gobierno, una de las iniciativas que en nuestro equipo han planteado compañeros que van a ser miembros de las direcciones nacionales, marcan la necesidad de ir a trabajar en forma conjunta con las bancadas, de manera tal que no tengamos contradicción en cuanto a cuáles son las cosas más urgentes. Porque problemas hay muchos, todos los problemas planteados en todos los ámbitos, algunos son más importantes que otros, pero hay elementos que son prioritarios. Esto hay que empezar. Bueno, nosotros hemos visto que hay cosas que han quedado de la administración anterior que no se han cumplido, que habría que reactivarlas otra vez. Hay convenios de la OIT. Por ejemplo, un convenio 158 que marcan cómo es el fin del trabajo, cómo se procesa la desvinculación. Hay discusiones, por ejemplo, de la famosa ley sobre los médicos en la actividad pública, la solicitud de pedidos de médicos en el ámbito público. Bueno, hay que volver a discutir. Hay situaciones que se vienen arrastrando de lo que ha sido colocado como persecución a los docentes en el gobierno anterior. Hay elementos de la LUC, de la Ley de Urgente Consideración, que hay que analizarlos si efectivamente se tienen que mantener o se tienen que modificar. Bueno, cuando el programa del Frente Amplio nos mandata hacer una revisión de los aspectos más negativos, nosotros lo que tenemos que hacer es precisamente eso, analizarlo, cotejarlos, discutirlo entre la parte ejecutiva y la parte parlamentaria, y aquellas cosas que merezcan un cambio o una resolución distinta, vamos a tener que tomar. Me quedé pensando con los 25.000 pesistas, ¿no? ¿Se está pensando en alguna medida desde el Ministerio de Trabajo cuando asuma? ¿De qué manera se puede? Pienso porque hay mucha gente que está mirando y puede llegar a tener expectativas. No es solo me imagino, con determinar en el Consejo de Salarios aumento de sueldo. ¿Por dónde iría? Tú colocaste una palabra que yo la repito todos los días y se lo hago saber además. Hay una expectativa por la llegada del gobierno que bueno, nosotros, por un lado te entusiasma, ¿no? Porque te gritan en la calle, porque te dicen, porque los compañeros te trasladan, las trabajadoras te lo reclaman. Hay veces que la expectativa puede ser desmedida y vos corres un serio riesgo de fallar, de no poder cumplir, porque no se resuelven cosas por arte de magia. Nosotros estamos comprometidos a buscar mecanismos para resolver de que no hayan salarios tan comprimidos que apenas les dé para ir y venir al trabajo y no sé si mantener una familia, obvio que no. Entonces, ¿qué pasa si vos no lográs revertirlo? Porque no se hace por decreto. Orsi no va a asumir el 1 de marzo y a firmar una ley que diga a partir de ahora se sube el salario a 40.000 pesos por mes. ¿Y le da miedo ¿No de es así? cumplir esas expectativas? Entonces, lo que hay que trasladar es fielmente, estamos preocupados y nos vamos a ocupar de que esto ocurra, entonces hay que instalar ámbitos, discusión, buscar mecanismos a los efectos de que efectivamente nosotros, bueno, prioricemos ahora salir de los salarios más comprimidos. Tal vez el ámbito del Consejo Salario sea una parte, pero otra parte está por otro lado, porque no solamente en el ámbito laboral genuino es que están esos salarios, muchas veces están también en el ámbito informal y ahí es más difícil llegar con la negociación colectiva porque en algunos casos ni siquiera organización hay. La última, ya tenemos que ir cerrando, pero el Partido Comunista ha impulsado la precandidatura de Verónica Piñeiro aquí a la Intendencia de Montevideo. Han surgido dos nombres nuevos, la vertiente arribista, el Partido Socialista. ¿De qué manera esto, y bien breve, se ubica dentro del panorama de la competencia de Montevideo y cuál es la importancia, ¿no? Es importante. La primera importancia que tiene para los partidos políticos que integramos el Frente Amplio, para todo el Frente Amplio, es que nosotros aspiramos a seguir gobernando Montevideo.
Y para eso hay una elección, y la campaña electoral todas hay que tomarla con la misma seriedad. No hay un ganador antes de las elecciones. Y los favoritos muchas veces son favoritos en los números previos, pero luego el soberano es el votante. Por lo tanto, hay que buscar aquel compañero, aquella compañera, aquel candidato que efectivamente logre llegar a tener la mayor cantidad de adhesiones, por varios factores que se juegan alrededor de una candidatura, ¿no? Y también por la elaboración del programa, de la propuesta, del compromiso. Se está a la búsqueda de eso. Hasta ahora venía siendo Mario Vergara uno de los candidatos propuestos, después nosotros trabajamos sobre la base de una compañera más joven, no para competir, sino que buscando una alternativa, buscando un énfasis distinto, características distintas para la población electoral. Y bueno, ahora otros sectores efectivamente han trasladado 2 nombres más. Yo creo que los mecanismos orgánicos, ayer hubo la primera reunión del secretariado político de Frente Amplio y de la mesa política de este año, se está convocando para la primera semana de febrero haya un plenario nacional de manera tal que allí nosotros podamos estar designando los candidatos para que después la convención sea la que lo ratifique, pero seguramente lleguemos a encontrar o los consensos para un candidato o para 2 candidatos o habilitar las 3 candidaturas, que es lo que también han planteado otros sectores. Juan Castillo.